Ya salió de cuentas. Así se dice familiarmente de la madre cuando va a aparecer en la vida una criatura. Pues bien, nuestra criatura de Joaquín Pisán y mía les está hablando Antonio Moneda y lo hace y lo graba siendo el día 20 del mes de junio del año 2016. Pues como decía, nuestra criatura y nosotros mismos hemos salido de nuestras propias cuentas y de nuestro trabajo. En lenguaje más llano, les digo que hace 9 meses largos estaba en el aire y en las ondas hercianas el disco que se decía Criatura breve, que recién nacido era. Se llamó entonces Tentativa de un cancionero asturiano para el siglo XXI. Y les decimos también que ahora, ya crecido, se ha quedado sin la precautoria tentativa y viene a ofrecerse más alto y fuerte. Lo decimos con la firmeza que los sudores creativos creo que nos amparan. Más alto y fuerte, es decir, más crecido y otra vez al aire, destino de la canción en la naturaleza, como dijo un poeta español muy grande. Y a les orelles asturianes ya del mundo, que no son menos naturaleza, eso es lo que añadimos nosotros en esta ocasión. Sea, pues, un cancionero asturiano para el siglo XXI y aquí tienen el disco y lo que les diré. Poco más les diré, que la tonada non tiene espera. Poco más. Por ejemplo, que el disco, que bien contado son 2, carga 34 canciones, que Pisán afinó la inventiva, la creatividad musical y la voz también, y yo la pluma, y los dos hemos afinado tanto como hemos sabido. También hemos suavizado algunos pequeños quebrantos, y perdone, aquí me paro, he dicho quebranto y quiero que esta sola palabra plural sea que estamos en el año del centenario de don Miguel de Cervantes, que sea un homenaje, que él hizo un buen y quijotesco homenaje a la moza asturiana, recuérdenlo. Bueno, estaba diciendo que se trataba de pequeños quebrantos técnicos y que con los discos parejos, esto es añadido, hemos puesto un librín en el que damos cuenta de lo que sabemos y hasta de lo que adivinamos, de lo que sabemos y adivinamos en lo que a canciones y a cancionero asturiano concierne. Y lo que no sabemos ni adivinamos se lo hemos pedido y nos lo ha dado a don Ramón Abello, que es persona que firma grandes sabidurías en humanidades musicales, y yo añado a mí mismo, claro, que en todas las humanidades. Y yo creo que estoy terminando. Muchas gracias por escucharnos y por leernos. Muchas gracias. Pero rectifico y perdónenme otra vez. No he terminado. Íbaseme el santo para el cielo. Tenía que decir y digo que la tarea de poner en su propia alta dignidad el cancionero asturiano no es y no debe ser tarea solo para nosotros, ya que, sea de vocación, sea de profesión, talento musical y escritural, hay para se fartar en Asturias. Dicho queda, que nos echen una mano compañera,
y para eso son compañeras y compañeros. Y que me perdonen y que una vez más, que no sobra ninguna, muchas gracias.